Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. El primer anuncio y mensaje de Jesucristo es que ha llegado el reino de Dios, porque Él, como Hijo de Dios, al encarnarse, ha hecho presente a Dios en la historia de la humanidad. Y como bien advirtió, diciendo, sepan que yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Significa que Jesucristo camina con nosotros y a través de nosotros, como lo expresa su inmediata llamada a congregar sus discípulos que prolongarán su presencia en el mundo. Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés y les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan y los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre, se fueron con Jesús. Seguir a Jesús es más que simplemente aceptar sus enseñanzas. Seguir a Jesús es, en consecuencia, formar parte de la comunidad de discípulos. La conversión a la que llama Jesús no es solamente arrepentirse de los pecados y adecuar mi conducta a los mandamientos de la ley de Dios, sino que ese paso del arrepentimiento debe ir acompañado de creer la buena noticia: el reino de Dios ha llegado, y en decidir integrarse a la comunidad de discípulos de Cristo. A este paso, el documento de Aparecida lo ha llamado conversión pastoral. El documento, en el número 368, plantea la exigencia que implica dar este paso. La conversión pastoral requiere que las comunidades eclesiales sean comunidades de discípulos misioneros en torno a Jesucristo, Maestro y Pastor. De allí nace la actitud de apertura, de diálogo y disponibilidad para promover la corresponsabilidad y participación efectiva de todos los fieles en la vida de las comunidades cristianas. Hoy más que nunca, el testimonio de comunión eclesial y la santidad son una urgencia pastoral. La programación pastoral ha de inspirarse en el mandamiento nuevo del amor. La comunidad de discípulos que sigue a Jesús vive los valores del reino iluminados por la palabra de Dios, lo cual implica que consideremos que no solo somos buenos católicos participando como fieles en la celebración de los sacramentos y en las prácticas religiosas y cultuales que ofrecemos en nuestros templos, sino que
asumamos el compromiso de integrarnos en pequeñas comunidades en torno a la palabra de Dios, que oriente nuestro actuar, confronte nuestro caminar y nos lance con esperanza y decisión a ser una iglesia en salida, una iglesia que promueva el anuncio querigmático de la buena nueva en nuestros propios ambientes de vida y en los diversos contextos sociales. Así lo propone el documento de Aparecida en el número 370, diciendo: la conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Así será posible que el único programa del Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial, con nuevo ardor misionero, haciendo que la Iglesia se manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comunión misionera. Para ello, viene muy bien la advertencia que hemos escuchado de San Pablo en la segunda lectura. La vida es corta, por tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. ¿Por qué? Porque este mundo que vemos es pasajero. No debemos apegarnos a los disfrutes de este mundo como si fuera la razón única de nuestra vida. Esto que dice San Pablo, en efecto, es para que adquiramos una actitud de desapego a los bienes de esta vida para poder, como los primeros discípulos, centrar nuestra vida, que sea nuestro gran apego, la proclamación del reino de Dios y en el testimonio personal y comunitario de los valores del reino. Es decir, San Pablo no dice que no disfrutemos de los bienes que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione bien, sino que no sea el apego principal a ellos, sino que estén esos apegos subordinados al apego central de uno que cree en Jesucristo y sabe que esta vida no termina aquí, sino que es eterna, y que lo que trabajamos aquí tiene que ver con nuestro futuro para la eternidad. Ese debe de ser nuestro gran apego que centre nuestra vida, proclamando que Dios camina con nosotros, a través de nosotros, por medio de nosotros. Los invito a que hagamos nuestra la orden que Dios dirigió a Jonás y escuchábamos en la primera lectura. Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. La gran ciudad, las grandes ciudades de América Latina, las grandes sociedades de América Latina y del Caribe. Ahí tenemos que dirigirnos y anunciar el mensaje con la confianza y esperanza
de que nuestros interlocutores en toda América Latina y el Caribe respondan como lo hicieron los ninivitas a la predicación de Jonás. Dice el texto, los ninivitas creyeron y actuaron en consecuencia, y por eso Dios los perdonó y caminó con ellos. La tarea queda clara, recordando los números 366 y 367 del documento de Aparecida, que dice: estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica escuchar con atención y discernir lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, a través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta. La pastoral de la Iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde viven sus miembros. Su vida acontece en contextos socioculturales bien concretos. Estas transformaciones sociales y culturales representan naturalmente nuevos desafíos para la Iglesia en su misión de construir el reino de Dios. De allí nace la necesidad, en fidelidad al Espíritu Santo que conduce a la Iglesia, de una renovación eclesial que implica reformas espirituales, pastorales y también institucionales, como las que está promoviendo el Papa Francisco y que debemos de asumir. A la luz de estos párrafos del documento de Aparecida, considero que el Papa Francisco tiene toda la razón al haber indicado al CELAM que en lugar de convocar a una sexta conferencia general del episcopado latinoamericano, se celebrara en noviembre próximo, aquí en nuestro país, la primera asamblea eclesial de Latinoamérica y el Caribe, que hoy anunciamos con la finalidad de retomar el documento de Aparecida para impulsar el proceso de su aplicación en nuestras diócesis. Pidamos a nuestra Madre, María de Guadalupe, que nos acompañe en el camino de preparación de la asamblea eclesial y en la posterior fecundidad para cumplir la misión de proclamar y testimoniar, como lo hizo Jesús, que Dios Padre nos ama y nos regala los dones del Espíritu Santo para vivir conforme a las enseñanzas y ejemplo de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Los invito a ponernos de pie para hacer esta súplica a nuestra Madre María de Guadalupe. Padre de bondad, tú que nos has enviado a María de Guadalupe a estas tierras de América y has conducido a tu Iglesia que peregrina en Latinoamérica y el Caribe, inspirándola para realizar un camino sinodal desde las experiencias de las conferencias episcopales, te suplicamos, nos des esa confianza en la cercanía de tu Madre, tierna, bondadosa, que nos acompaña, y con la luz del Espíritu Santo en nuestro camino preparatorio continental, que vislumbra en el horizonte ese jubileo guadalupano que se acerca
para el 2031 y de la redención para el 2033, a fin de que, teniendo en cuenta los desafíos presentes y futuros, podamos renovar nuestro compromiso de discípulos misioneros para que tengamos vida en Cristo y encontremos en Él la alegría y la esperanza que no defrauda. Que inspirados por las intuiciones del Papa Francisco para el cuidado de la casa común y el empeño por la fraternidad universal, seamos valientes para fomentar una economía solidaria, una educación integral y ecológica, y acudamos en la caridad a cuantos han sido marginados. Que nos acompañe María de Guadalupe y la sangre de tantos mártires que fecundaron nuestra fe en estas tierras de América y el Caribe, y nos anime en la misión encomendada. Te lo pedimos a ti, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.